Familia, los bendigo, buenas noches, gracias por estar ahí, los saludo. Vamos a compartir una palabra hoy. Yo simplemente te pido que abras tu corazón para recibir esta palabra porque siento que es una palabra que viene de Dios para nosotros. Y justamente voy a hablarles un poco de la palabra de Dios. Voy a hablarles un poco de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, de cómo una palabra que venga de lo alto de parte de Dios puede cambiar nuestro día, puede cambiar nuestra semana, puede cambiar nuestro mes y puede cambiar nuestro año. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios tiene poder para sanar, tiene poder para liberar. Y lo más importante, los versículos que vamos a leer hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios es viva. Y si la palabra de Dios es viva, significa que está ahí contigo. Yo siempre digo que la Biblia es el único libro que cuando lo leemos, el autor está al lado nuestro. ¿Ok? Así que lo que vamos a leer hoy en la palabra de Dios, yo quiero que tú eh, abras tu corazón y sientas que el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo y que recibas que Dios está en tu casa y que recibas que Dios está ahí en medio nuestro. Como decíamos la semana pasada, la palabra de Dios dice que cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que, amados, yo declaro noche de bendición para nosotros, noche de restauración, una noche donde Dios se derrama en nuestros corazones para cosas buenas, ¿ok? Yo le puse a esta palabra tal y como la recibí, doble filo. Y ahora vamos a entender por qué le puse doble filo. Y antes de empezar, yo quisiera compartirles algo que leí, una ilustración, no sé si fue real, no sé si pasó en la vida real, pero me llamó la atención porque lleva una enseñanza. Esta historia cuenta que había un muchacho que se iba a graduar de la universidad con todos los honores. Y lo único que el muchacho le estaba pidiendo a su padre rico, su padre millonario, era un carro deportivo, un carro último modelo. Eso era lo único que él estaba pidiendo. Como si fuera poco, ¿no? Cuando nuestros hijos comienzan a pedir esos carros, cuando estaban pequeños pedían cosas pequeñas. Ahora cuando están grandes, los regalos que piden son de 1,000 para arriba. Pero este muchacho, como su padre era un hombre rico, le estaba pidiendo un carro último modelo, un carro de esos deportivos. Y el hombre estaba súper emocionado. Llegó el día de la graduación, se graduó, vino el papá, lo trajo a la casa y le dijo, mijo, yo estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de lo que has conseguido, muy orgulloso porque te graduaste, muy orgulloso porque has escuchado y has estudiado y vas a ser un gran hombre. Y entonces cuenta la historia que el papá le trajo el regalo y le dijo, y por tanto yo te quiero dar este regalo, es un regalo muy especial para ti. Y el muchacho estaba esperando un carro último modelo, estaba esperando unas llaves. Y de momento él ve este regalo, lo abre y dentro de la caja de regalo había una Biblia. Y la Biblia tenía el nombre del muchacho escrito en oro. Y resulta que el muchacho se puso bravo, se frustró, le dijo, tú no me quieres, tanto dinero que tú tienes y lo que haces es regalarme una simple Biblia, un libro que ni siquiera lo voy a leer. Y el muchacho se fue frustrado, se fue de la casa, dejó a su papá, hizo su propia vida, comenzó a trabajar, el muchacho fue un muchacho exitoso en lo que hacía. Después de muchos años, el papá se enfermó, lo llamaron, le dijeron, mira, tu papá está enfermo, él ya con los años tenía una familia, tenía hijos, su corazón se conmovió y dijo, voy a ver a mi papá. Cuando fue a ver a su papá ya había fallecido. Él llegó justamente para el entierro. Él comenzó a arrepentirse de lo que había pasado, por qué no busqué a mi papá antes, por qué no lo perdoné, por qué no lo abracé. Bueno, todo lo que puede pasar cuando un ser querido muere. Y él, con lágrimas en los ojos, entró al cuarto, vio la caja donde estaba la Biblia, el papá la tenía tal cual se la había regalado, tomó la Biblia, abrió la Biblia y estaba subrayado un versículo. Y el versículo que estaba subrayado
es el libro de Mateo capítulo 7, versículo 11, y dice, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan? Y lo más tremendo de esto, amados, es que cuando él abrió la Biblia, de la Biblia cayeron unas llaves, y esas llaves eran las llaves del carro nuevo que el papá le había regalado a su hijo. Y decía abajo, pagado totalmente. Y esta historia me llamó la atención, como les digo, no sé si fue una historia real, pero este muchacho se perdió esa gran bendición simplemente porque no tomó en serio o porque no abrió la Biblia, porque no tomó la Biblia. Si hubiera tomado el tiempo de abrir la palabra de Dios, el papá le traía un mensaje de parte de Dios con esa Biblia y le traía su regalo envuelto en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nos pasa así a nosotros. Tenemos las instrucciones de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la palabra de Dios. Está escrita ya la palabra de Dios y simplemente porque a veces no tenemos tiempo, y lo digo en primera persona por mí, porque muchas veces uno no saca el tiempo o porque muchas veces le damos prioridad a otras cosas y nos perdemos de esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. A veces decimos, pero Dios a mí no me puede hablar. Claro que sí te puede hablar. Si abrimos la palabra, si abrimos la Biblia, Dios nos va a hablar, Dios nos va a recordar su palabra, Dios nos va a recordar sus promesas, porque la palabra de Dios es una palabra viva. Y hay otra historia más corta, y esta historia es un niño que le dijo a su mamá, mami, yo quiero ir a jugar afuera. Y la mamá le dijo, bueno, vas a jugar afuera si lees este libro que te voy a entregar. Quiero que leas un versículo. La mamá fue y sacó una Biblia que tenía por allá bien escondida, llena de polvo, la sacó y se la dio al niño y le dijo, bueno, vas a leer este libro y si lees 2 o 3 versículos te dejo ir a jugar. Y el niño se quedó mirando la Biblia y le dijo, mamá, ¿esa es la Biblia? Y él le dijo, la mamá le dijo, sí. Entonces el hijo le dijo, pues yo voy a leer entonces la Biblia de mi abuelito. Y él le dijo, ¿y por qué la Biblia de tu abuelito? Si es la misma. Entonces dice, no, porque es que mi abuelito, yo creo que la de mi abuelito es más interesante porque él sí la lee, tú no la lees. Entonces, amados, la palabra de Dios está viva y la palabra de Dios está accesible para que tú y yo la tomemos. Ese es el manual de vida. Y hoy es lo que le voy a hablar en el día de hoy. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me llama la atención que la Biblia dice que esta palabra que tú y yo estamos leyendo en esta noche es viva. Esta palabra tiene el poder de dar vida. Esta palabra tiene el poder de levantar. Esta palabra tiene el poder de sanar y de restaurar. Y esta palabra viva es porque Dios mismo, amados, participa de la vida. Esta palabra tiene a Dios envuelto, tiene a Dios dentro de ella. ¿Por qué? Porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra salió de la boca de Dios. Yo me acuerdo que una persona algún día me preguntó, pero pastor, esta palabra la escribieron hombres mortales como usted y como yo. Y yo le dije, claro, no la van a escribir vacas, ni burros, ni serpientes. Esta palabra fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3:16 dice, toda la palabra es inspirada por Dios. O sea, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es un libro. La palabra Biblia significa libros, pero es inspirada por Dios. Por eso la palabra tiene el poder de sanar tu vida. Por eso la palabra tiene el poder de restaurar familias. Por eso la palabra tiene el poder de hacer milagros, porque es una palabra viva. Cuando tú y yo necesitamos de Dios, declaramos esa palabra, amados. Esa es el arma de doble filo. Por eso la Biblia dice que es doble filo. Y ahora le voy a explicar por qué dice la Biblia que es de doble filo. ¿Por qué? Porque esta palabra es inspirada por Dios
Y dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. O sea, la palabra de Dios está hecha, no solo está inspirada por Dios, sino que la palabra nos ayuda para enseñar también. ¿Para enseñar a quién? A nuestros hijos, para enseñar a las personas que no conocen de Dios, para llevar una palabra y enseñarles el camino a nuestro Señor, el camino a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña el camino. La palabra nos enseña, el libro de los Salmos dice que la palabra de Dios es como lumbrera a nuestro camino. Si sentimos que no tenemos un rumbo claro, si sentimos que no tenemos una dirección clara, pues entonces recurramos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están los pensamientos de Dios, en la palabra de Dios están los propósitos de Dios, en esta palabra está lo que Dios quiere para ti y para mí. Entonces, la palabra de Dios no solamente es inspirada por Dios, sino que es para enseñar la Biblia, para enseñar de Dios, para acercar la gente a Dios. Y también dice para reprender. Y esta palabra reprender me gusta porque viene del francés rebouchier, que significa literalmente una bofetada verbal. Es como que Dios, cuando estamos medio desviándonos del camino, Dios trae la palabra y nos endereza inmediatamente. ¿Por qué? Porque la palabra es para reprender, para corregir, para instruir en la justicia de Dios, para enseñar qué es lo que Dios quiere, para enseñar los caminos de Dios, para enseñar los propósitos de Dios, para enseñar el reino de Dios en esta tierra, amados. Por eso la palabra de Dios es viva. Y yo estoy declarando en esta noche, amados, que esta palabra viva está entrando a nuestros corazones y está sanando hasta lo más profundo de nuestros corazones. La palabra de Dios tiene la habilidad de llegar a ese espacio donde nadie puede llegar, donde ningún ser humano puede llegar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega a través de la palabra a lo más profundo del corazón. Dice, y es eficaz. En el libro de Juan, capítulo 6:63, se lo voy a leer, dice, el espíritu es el que da vida. Y está hablando de espíritu con E pequeña. ¿Por qué? Porque cuando Dios sopló sobre Adán, dice la Biblia que sopló aliento de vida. Y el aliento de vida es el espíritu. Entonces, dice esta palabra que el espíritu es el que da vida y el espíritu viene de Dios. Punto y coma. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os doy, perdón, las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque el espíritu da vida. El espíritu es el que vivifica este cuerpo. Cuando una persona muere es porque el espíritu se fue, el espíritu regresa a Dios. Entonces esta palabra, dice Jesús, son espíritu y son vida. Yo estoy declarando que Dios está trayendo vida a tu vida. Estoy declarando que todo lo que ha muerto resucita en el nombre de Jesús. Estoy declarando que ese milagro que tú estás esperando en esta noche lo recibes en el nombre de Jesús. Estoy declarando que Dios está restaurando tu corazón. Se está llevando todo dolor, toda tristeza, todo estrés, toda amargura, porque esta palabra de Dios llega hasta allá para poder hacer ese milagro. Y sigue diciéndole en el libro de Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Esta palabra sale de la boca de Dios. Dice, no volverá a mí vacía. En pocas palabras, cuando Dios envía una palabra a ti, lleva un propósito de Dios. Cuando Dios habla una palabra para nuestras vidas, dice la Biblia que no volverá vacía. O sea, ¿qué significa esto? Que hace el propósito por el cual fue enviada. Si Dios te dice, te voy a sanar, esa palabra regresa a Dios, pero con sanidad, porque recibe sanidad. Si tú recibes una palabra de Dios, no va a retornar vacía, sino que hará, dice la Biblia, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié.
Amados, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios siempre tendrá un propósito en nuestras vidas y nunca va a retornar a Dios vacía. ¿Por qué? Porque esa palabra va a obrar en tu vida. La palabra que recibiste de parte de Dios, la palabra que has recibido en este año, la palabra que Dios ha ministrado a tu vida es con un propósito y para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo lo creo. Yo lo profetizo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Y mire lo que sigue diciendo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz significa que es certera, que lo que Dios va a hacer se va a cumplir, porque Dios no miente. Si Dios dijo una cosa, lo va a cumplir. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Estas espadas de dos filos es como esas espadas que usaban los romanos, que tenían filo por un lado y tenían filo por el otro. ¿Qué significa esto? Que esta espada, esta palabra, cuando entra al corazón, tiene la habilidad de penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. La semana pasada estábamos hablando como Jesús les ministraba la palabra a esos dos discípulos, los que estuvieron acá, y ellos sentían un fuego en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como el Espíritu Santo cambiando el corazón del ser humano. Es la divina influencia del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Cuando tú y yo recibimos una palabra de Dios y sentimos algo que se está moviendo aquí en el pecho, es que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Cuando sentimos ese fuego que se está encendiendo, cuando sentimos algo, un gozo que se está metiendo en lo más profundo de nuestro corazón, ese es Dios obrando en tu vida, porque la palabra tiene esa capacidad de penetrar. Mira lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amados, lo único que puede sanar un alma enferma es la palabra de Dios. Tú puedes ir a un psicólogo, está bien. Los psicólogos son de Dios, Dios los puso ahí para ayudar gente. Pero imagínate un psicólogo que aparte de ser psicólogo también trabaje con la palabra de Dios. Porque esa palabra del psicólogo va a llegar y va a hacer un efecto, pero la palabra de Dios llega, dice la Biblia, hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu. Hay otra versión que dice que la palabra, esa palabra que es como espada, se mete entre el alma y el espíritu y parte, los divide. Y dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas son las articulaciones y los tuétanos de los huesos, ustedes saben que es ese líquido que está en medio de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es muy profundo lo que dice la Biblia, porque cuando habla de que es cortante, que es una espada de dos filos, porque penetra hasta lo más profundo del ser humano. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios con un dolor en el alma, con un dolor en el corazón, que ni el esposo, ni la esposa, ni la familia, ni los hijos, ni el pastor, ni el cura, ni el amigo, nadie puede llegar al corazón cuando nos duele, cuando está herido, cuando está partido, cuando nos han engañado, cuando han hablado mal de nosotros, cuando han abusado de nosotros. No hay nadie que tenga la capacidad de llegar a lo más profundo del corazón del ser humano, sino la palabra de Dios. Cuando tú necesites sanidad, cuando te duela el corazón, cuando tengas estrés, cuando tengas todas estas cosas que no tienen nada que ver con la carne, sino con el espíritu, entonces es ahí que la palabra de Dios puede entrar y puede sanar. Y cuando le decimos, Señor, envía una palabra, envía al Espíritu Santo que redarguya mi corazón, porque Él es el único que puede sanar. Penetra hasta lo más profundo del ser humano, lo espiritual, por eso habla de alma y espíritu. Y también actúa en la carne de nosotros, porque habla de coyunturas y habla de tuétanos, eso es parte de la carne.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo que la palabra de Dios no solamente sana tu alma, sino que la palabra de Dios sana tu cuerpo y sana tu mente y sana tu corazón y sana tu cuerpo integral. Porque nosotros somos seres tripartitos, y eso lo hemos hablado anteriormente. ¿Qué significa tripartitos? Que estamos compuestos de alma, perdón, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios puede llegar a esas tres partes. Puede llegar al alma, puede llegar al espíritu y puede llegar a lo más profundo donde nadie puede llegar. En el libro de Efesios 6:17 dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia compara la palabra con una espada, porque la espada corta de lado y lado. Cuando yo le estoy dando una palabra a una persona, está cortando el corazón allá, pero también me corta a mí. Cuando tú estás dando una palabra de Dios, esa palabra penetra el corazón de la persona, pero también ministra, penetra mi corazón porque es una palabra de doble filo. Y hay otra versión que no dice doble filo, sino que dice doble boca. O sea que la palabra que se habla para allá, que sale por la boca, afecta tu vida, pero también afecta la mía. Porque la palabra tiene poder, dice la Biblia. En el libro de Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es decir, que con lo que yo digo puedo dar vida o con lo que yo digo puedo dar muerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y la semana pasada estábamos diciendo que Jesús era el verbo o es el verbo hecho carne. ¿Por qué? Porque él era la palabra de Dios hecha carne y la palabra de Dios tiene poder. Interesante esto, el tuétano, amados, es lo que nosotros comúnmente conocemos como la médula ósea, pero en la médula ósea se encarga, ojo con esto, de producir sangre. Y dice la Biblia que en la sangre está la vida. Por eso la palabra de Dios tiene la habilidad de penetrar hasta los tuétanos de los huesos y dar vida a una persona que está muerta espiritualmente, una persona que está decaída, una persona que está sin esperanza, una persona que está con ganas de morir, con ganas de dejar la vida, de ir a correr. La palabra de Dios, amados, levanta. La palabra de Dios sana. Libro de Jeremías 23:29, fíjate lo que dice. En pregunta dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? La semana pasada hablamos del corazón, que Dios convertiría los corazones de piedra en corazones de carne, en corazones sensibles a la palabra de Dios. Pues esta palabra dice que, o el profeta está diciendo que la palabra de Dios es especialista en quebrantar la piedra, en quebrantar el corazón que está de piedra para convertirlo en un corazón sensible a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios viene, desnuda mi alma. Cuando la palabra de Dios llega a mi vida, me desnuda delante de Dios. Es como una luz que se ilumina y entonces puedo ver dentro de mí, puedo ver las cosas que tengo que cambiar, puedo ver las cosas que tengo que corregir, puedo pedirle a Dios, Señor, es como el mejor ejemplo que yo puedo poner es que es como si usted está en un, en un cuarto oscuro. Cuando usted está en un cuarto oscuro no puede ver absolutamente nada, pero si enciende una luz, la palabra es la luz, la palabra es una lumbrera. Cuando enciende la luz, entonces puedes ver. Y ahí podemos ver las cosas que Dios quiere cambiar en nuestros corazones, porque la palabra ilumina nuestras vidas. La palabra es como lumbrera que va alumbrando nuestro camino por donde nosotros tenemos que caminar. Eso es lo que dice el libro de los Salmos 119:5. ¿Ok? Ahora, yo quiero, en estos minutos que nos faltan, vamos a ver qué fue lo que Jesús utilizó contra las acechanzas del mismo Satanás. Porque a veces nosotros decimos, o sea, hay que orar, hay que leer, hay que buscar de Dios, pero cuando tenemos que defendernos de las acechanzas del diablo, lo que Jesús utilizó fue la palabra.
Lo que Jesús utilizó fue la palabra escrita y declarada con su boca. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, cuando viene un ataque o cuando una persona se levanta contra nosotros, dice la Biblia que mi lucha no es contra esa persona. Mi lucha es con la entidad que está tomando esa persona para hacerme daño. ¿Y cómo entonces yo puedo atacar un enemigo que mis ojos literales no pueden ver? No puedo atacarlo con un revólver literal, no puedo atacarlo con una espada literal. Tengo que atacarlo, tengo que defenderme y tengo que destruir esa acechanza del diablo, como dice la palabra de Dios, porque la palabra es una espada para destruir al enemigo, pero es una espada de doble filo también para sanar al amigo. ¿Ok? O sea que la palabra sana una vida, pero también me defiende de mi enemigo. Y cuando hablo de enemigo no estoy hablando de una persona, estoy hablando del enemigo de las almas, si ustedes saben quién es. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 4 del 1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando la Biblia dice entonces, es porque Jesús venía de ser bautizado. Jesús venía de ser confirmado por su Padre Celestial. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que se abrieron los cielos, ustedes saben la historia, descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús y entonces salió una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahora, dice la Biblia, entonces, y ese entonces significa seguidamente, eso significa inmediatamente, dice que fue llevado por el mismo Espíritu que descendió sobre él, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la palabra desierto es prueba. La palabra desierto a veces lo asociamos con tormenta. La palabra desierto lo asociamos con cosas malas. Pero la realidad es que Dios permite ese desierto porque ahí en el desierto es donde yo formo o donde Dios forma mi carácter. Primero, el Padre preparó a Jesús con el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto. Y ojo con esto, para ser tentado por el diablo, amados, yo quiero revelarle esto, a lo mejor ya lo saben. El diablo no tiene autoridad para hacerte daño a ti. O sea, mi lucha, la lucha que nosotros tenemos contra nuestro enemigo, eh, ya está ganada, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero fíjese que él no puede hacerlo contigo. Hay una cobertura de Dios sobre tu vida. Hay un cerco de ángeles de Dios sobre tu vida. Hay un cerco de ángeles de Dios sobre tu casa. Él no puede venir y tumbar la puerta y entrar a tu casa y destruir porque Dios está contigo, porque el Espíritu de Dios está ahí contigo, porque hay un cerco de ángeles alrededor de ti. Él no puede atacar tu vida, a no ser que Dios se lo permita con un propósito. Porque si pasamos un desierto, si pasamos un momento difícil, es porque viene una tierra prometida grande. Si pasamos una gran prueba, es porque vamos a ver una gran bendición. ¿Ok? Y no le estoy enseñando de la prueba, estoy enseñándole acerca de la palabra de Dios. Y dice el versículo número 2 del capítulo 4 de Mateo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. O sea, nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero también cuando Jesús vino a la tierra era 100% hombre. Y cuando la Biblia dice tuvo hambre, es para que nosotros veamos la parte humana de Jesús. Porque si Jesús pasó por eso, nosotros lo vamos a pasar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, yo voy a pasar por aflicciones, pero dijo, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Y cuando la Biblia dice mundo, no solamente se habla de las cosas literales, habla de las cosas espirituales. Jesús venció a nuestro enemigo en la cruz del Calvario, lo expuso públicamente. Entonces, si Él venció, yo voy a vencer. Si estás pasando tu desierto, tu momento difícil, si estás pasando por ese momento de debilidad, amado, amado, no
bajes los brazos porque Dios está contigo. Y aquí se muestra la parte humana de Jesús. Tuvo hambre y justamente en ese momento llegó el enemigo para tentarlo, porque el enemigo va a querer tentarnos en el momento donde más estamos débiles, pero gloria a Dios que la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando mis fuerzas se acaban, entonces empiezan las fuerzas de Dios. Cuando yo me siento débil, entonces Dios me fortalece. Porque en mis fuerzas, en tus fuerzas, no vas a poder llegar, no vas a poder hacer nada, no vas a poder vencer, no vas a poder seguir adelante. Es en las fuerzas de Dios cuando me refugio en Él y le digo, Señor, se acabaron mis fuerzas. Entonces es como que Dios dice, ok, ahora empiezo yo a actuar en tu vida. Porque no es en tus fuerzas, dice el Señor, es en mis fuerzas. No es en tu sabiduría, es en mi sabiduría. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador. Van a venir momentos de tentación. Cuando viene el momento de tentación, esta fue la manera que Jesús batalló esa tentación. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acuérdese lo que le estaba diciendo anteriormente. Él había ido a ser bautizado. Y la voz de Dios se escuchó y dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, la primera tentación que le hizo el diablo a Jesús es, si eres el hijo de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que me han dicho o han dicho, pero si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por este proceso? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué perdiste la casa? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermas? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esta situación? Si tú eres hija de Dios, por qué tu hogar está siendo atacado? Amados, el problema no es que tengamos pruebas. El problema no es que seamos atacados, vamos a ser atacados, vamos a pasar por situaciones. Ese no es el problema. El problema es que nosotros debemos entender cuál es nuestra posición en Dios. Yo soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios y como hijos de Dios sí vamos a pasar momentos duros. Por ahí enseñan, pare de sufrir, pero en el Evangelio no es así. Eso no es real. El que te diga que vas a parar de sufrir te está mintiendo. El que te diga que si te acercas a Dios, la vida va a ser como un camino lleno de rosas, te está mintiendo, te quiere engañar. La vida está compuesta de momentos de desiertos y momentos de oasis, momentos de montaña y momentos de valle. La vida es como un carrusel y Dios lo permite para formar nuestro carácter. O sea, cuando viene el tentador, está poniendo está probando a Jesús con su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres hija de Dios. Y si tú crees en Dios y le oras a Dios, ¿por qué pasas por lo que estás pasando? Porque es que el enemigo ataca así, se aprovecha de esa oportunidad de debilidad donde estamos de pronto enfermos o donde estamos pasando por una situación dura, difícil, y él ataca y dice la Biblia que le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando él dice di, en pocas palabras está diciendo, hazlo tú mismo. Dios no lo va a hacer, hazlo tú mismo. Resuelve tú mismo el problema. Haz lo que tengas que hacer. Pero si Dios no lo dijo, yo no lo voy a hacer. Y dice que estas piedras se conviertan en pan. Primero, le preguntó que si era hijo de Dios verdaderamente y segundo, lo tentó para que él hiciera algo que Dios no le había dicho que hiciera. Y mire lo que Jesús le dijo y le respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dijo muchísimas veces, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre.
Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no soy autosuficiente. Yo me refugio en Dios. Y fíjese que el diablo, el enemigo, le citó la palabra, porque el diablo conoce la palabra mejor que muchos de nosotros. Pero Jesús le respondió con otra palabra, pero llena de poder, porque la palabra tiene poder, amados, cuando yo me trago esa palabra y vivo esa palabra. Entonces esa palabra no es solamente logos, que es la palabra escrita, sino que es rema, es la palabra revelada a mi vida. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, lo subió al pináculo del templo. Y fíjate esto interesante, el diablo o el enemigo levanta para hacerte caer. Por eso la Biblia dice que cuando llega el orgullo a una persona, entonces su caída está cercana. ¿Por qué? Porque el diablo levanta para dejar caer, pero Dios humilla para levantar. ¿Ok? Por eso el diablo lo subió a un punto alto, lo subió al pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez cuestionando su identidad. Le dijo, échate abajo porque escrito está. Amados, yo quiero que note algo antes de que sigamos, ya casi voy a terminar. Él le dijo, échate abajo, no lo empujó. Él le dijo, tírate, no lo empujó. ¿Y sabe por qué? Por lo mismo que le estaba diciendo anteriormente, el diablo no tiene autoridad para empujarte. El diablo no tiene autoridad para matarte. ¿Sabe qué hace el diablo? La Biblia dice que él tira los dardos y tira un dardo a la mente y tira un dardo al corazón para manipular el pensamiento. Y el diablo ni siquiera puede leer el pensamiento. Él puede manipular y tirar un dardo como un pensamiento. Entonces, para cambiar mi pensamiento y hacer su voluntad, pero él no lo puede hacer. Él no tiene autoridad para hacerte daño. Él lo que sí puede hacer es manipular nuestras vidas para llevarnos a nosotros mismos a hacernos daño. Y así es como se cometen los suicidios. Los suicidios son dardos a la mente de la persona que está siendo atacada. Yo no sé si alguno de aquí ha pasado por momentos de estrés, por momentos de depresión, por momentos de pánico. Yo lo pasé hace tiempo, no lo conocía y fue un momento bien difícil. En ese momento, cuando uno está tan débil y cuando la mente está siendo atacada, uno siente pensamientos y siente palabras en la mente y uno comienza a pensar, me voy a morir, va a pasar esto. Las personas que tienen depresión comienzan a sentir una voz en la mente que les dice, esta vida ya no tiene sentido, nadie te ama, nadie te quiere, a nadie le importas y entonces comienza a meter un pensamiento y ese pensamiento te dice, ya tú no le importas a nadie, suicídate. Y así es que el diablo manipula a una persona para que se haga daño, pero él no lo puede hacer él mismo. Y menos si estás en Cristo, menos si estás en Dios. Si tu casa está cubierta con la sangre del Cordero y hay ángeles a tu alrededor, no lo puede hacer. No lo puede hacer, amados. Entonces, él le dijo, si eres hijo de Dios, el diablo va a cuestionar tu identidad. Cuando alguien te cuestione tu identidad, le vas a decir, yo soy hijo de Dios, así esté pasando por un proceso. Porque el proceso o el lugar donde estoy hoy no define quién soy. Lo que define mi identidad es al Dios que yo le sirvo. Tú puedes estar pasando por un quebranto financiero y eso no define tu identidad. La identidad la define tu Padre Celestial. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y eres importante para Dios. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, sí, yo soy hijo de Dios. Échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Eso lo dice el libro de los Salmos 91:11. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no pises con tu pie en piedra. Y mire, interesante algo. Este salmo, Salmo 91, versículos 11 y 12. Mira lo que dice
Esto está escrito, esto fue lo que el diablo le citó a Jesús. Pero yo quiero que veas algo. Dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa parte el diablo la obvió. Esa parte que dice que te guarden en todos tus caminos. Cuando la Biblia habla de todos tus caminos, está hablando del propósito de Dios en tu vida. Cuando la Biblia habla de que Él mandará ángeles a tu alrededor y te guarden en tus caminos, está hablando de los caminos de Dios en tu vida, del destino de Dios en tu vida. El diablo sabía que Jesús tenía un destino. Él sabía que Jesús vino con un propósito. Por eso obvió esa palabra y no le dijo, aquí solamente le dice, en tus manos te sostendrán. Se salta esa parte y dice, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué, amados? Aunque lo sacó de la palabra de Dios y era una verdad, él obvió parte de esa palabra. Y cuando una verdad está a medias, es una mentira completa, porque era una verdad para engañar, una verdad a medias. En pocas palabras, le está diciendo, en tus manos te sostendrá, pero te va a sostener cuando tú y yo caminamos en los caminos de Dios, en los propósitos de Dios, en lo que Dios nos mandó a hacer. Ahí sus ángeles nos guardarán y nos cuidarán, pero si nos salimos del propósito, si nos salimos de nuestra asignación, si nos salimos de lo que Dios nos mandó a hacer, pues entonces el diablo estaba engañándolo para que Jesús se saliera del propósito de Dios. Y entonces Jesús le volvió a responder con la palabra de Dios y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, porque Jesús era Dios. El hacedor de la palabra estaba siendo tentado con la misma palabra que él había escrito, o la misma palabra que él había declarado. Y termino con esto, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Ya no lo llevó solamente digamos, a la iglesia o al templo arriba, sino que lo llevó a un monte muy alto para que pudiera ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Eso está en Salmos 2:8. Dios le dice a su hijo que le iba a dar todos los reinos de la tierra, que le iba a entregar todas las naciones. Ya había una promesa declarada. Y dice el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, y esto ya fue con autoridad, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amados, Jesús utilizó la palabra en contra de su enemigo, en contra del diablo que lo estaba tentando. ¿Y qué significa esto, amados? Que esta palabra que tú y yo tenemos es un arma en contra de las tinieblas, es un arma en contra de nuestro enemigo, es un arma en contra del estrés, es un arma en contra de la enfermedad, es un arma en contra de todo lo que se viene a hacer daño. La palabra de Dios es un arma, es una espada de doble filo, corta para allá y también corta para acá. Sana una persona, pero también destruye un enemigo. La palabra de Dios puede llegar a lo más profundo del corazón de una persona para sanar su alma, para sanar su espíritu, para sanar su cuerpo, su carne, pero también te defiende del enemigo. Es doble propósito. Así que, amados, en este tiempo, en este año, en el 2024, llenémonos de la palabra de Dios, porque esto es un arma en contra de las tinieblas. Esto es un arma en contra de los ataques que vamos a recibir. Esto es un arma en contra de las murmuraciones. La gente se va a levantar. Van a venir momentos duros, difíciles, sí, pero yo tengo la palabra de Dios. Pero yo tengo una palabra. Dios dice, tú eres mi príncipe, tú eres mi princesa. Tengo una palabra de Dios y esa palabra de Dios es una espada. Es un arma en contra de las tinieblas, pero también es un arma de sanidad, de restauración, de liberación. Y termino con ese versículo que empezamos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne justamente, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios, amado, dice la Biblia, que discierne los pensamientos. Cuando estamos siendo atacados en la mente, el campo de batalla es la mente. Ahí es donde vienen los pensamientos, las maquinaciones, las luchas. Y entonces cuando viene esa lucha, yo me tengo que levantar con la palabra de Dios. Y yo declaro la palabra de Dios como hacía el salmista. El salmista decía, alma mía, adora a tu Dios. Y él peleaba con la palabra. Cuando venga un momento difícil, no luches con nadie, no luches con tu familia, no luches con el envidioso, no luches con la persona que te está haciendo la vida imposible en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Pelea con la palabra de Dios y declara la palabra de Dios y lucha con esa palabra de Dios y vas a ver el respaldo de Dios en tu vida, porque si Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque sabemos que tenemos un arma, una espada, Dios, que podemos utilizar para defendernos de las acechanzas del enemigo, Dios. Padre, envía tu palabra de sanidad sobre nuestras vidas, pero también danos esa palabra para defensa. Tu palabra dice, Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Señor. Por eso nosotros en esta noche tomamos tu palabra, que es lumbrera nuestro camino, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro hoy sobre la vida de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de restauración y de renovación. Yo declaro que algo poderoso tú estás haciendo en nuestros corazones, Padre. Y de igual manera, Señor, yo envío esa palabra sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos, palabra de protección. Envía ángeles a cada casa, a cada hogar, a cada familia, a cada hijo, a cada hija, a cada matrimonio. Envía esa palabra de protección a nuestros familiares, en nuestros países, pero que esté con nosotros en nuestras casas, Dios. Quédate, Señor, quédate, Espíritu Santo, y obra a favor nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.